Todo honor, todo tributo, toda alabanza, toda adoración es para ti, Cordero Santo. Hemos venido a tu bendita casa de oración en esta hora de la mañana, Señor. Y hoy día estamos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte, para bendecir y proclamar tu nombre en alto, Señor. Para levantar tu nombre en alto, Señor. Colocamos delante de ti este mensaje, Señor. Colocamos delante de ti a cada hermano que ha venido, a cada hermana, a cada hermano, a cada amigo, cada hermana que nos escuchan a través del Facebook, Señor. Háblanos a través de las Escrituras en esta hora de la mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo sea fluyendo como río de agua viva, Señor. Utiliza mi garganta, mi lengua y mi voz. A pesar de que he estado indispuesto, Señor, pero mi poder, tu poder más bien se perfecciona en la debilidad del hombre, Señor. Y quiero que por amor y misericordia tuya, tú me uses para predicar un evangelio santo, una palabra tal cual como está escrita en tu libro, Señor. Muchas gracias, Señor. Dame de nuevo, dame inteligencia, dame sabiduría, poder, unción, revelación, poder y autoridad para predicar tu palabra con denuedo, con poder y bajo la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Eres bienvenido a este lugar. Amén. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Dale palma de alabanza al que vive, hermano. Alábale que vive, Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que se sientan esas palmas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y la gloria se la damos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Al Alfa, al Omega, al principio, al fin. El primero y el último, el que estuvo muerto, pero aquel que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Hermano, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar un tema muy importante, algo novedoso, algo que de verdad en Latinoamérica y en muchas partes del mundo nos estamos viendo todos enfrentados, la iglesia y aún las personas, independientemente de la religión que profesan. Amén. Quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 24, 37. Eso es algo muy similar, algo que es alusivo también, o que viene como en secuencia de lo que hemos venido enseñando, gloria al nombre de Cristo, acerca de los tiempos antes del diluvio universal, cómo estaba la sociedad en aquel tiempo, y cómo Jesús hace un paralelismo de cómo fue la época prediluviana y cómo es la época actual, cómo es el hombre, cómo es el comportamiento del hombre, las características del hombre actual, que no difieren mucho del hombre de los tiempos prediluvianos y de los hombres de los tiempos de Abraham en Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Lot. Mateo capítulo 24, 37, gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Amén. Levanta la Biblia. Amén. Un soldado tiene que estar armado, mis hermanos. Aún dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todas las cosas que en él están escritas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra tiene que estar, mis hermanos, como frontales entre nuestros ojos. No debemos abandonarla. Esta es la palabra de Dios, la verdad. Esta es la palabra que nos ha libertado. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 24, verso 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, como muchos hoy día no entienden los tiempos proféticos de Dios, no entienden que estamos viviendo los tiempos del fin. El mensaje de hoy lo he titulado Señales antes del fin, y hoy vamos a centrarnos en el incremento de la maldad, basados en Mateo capítulo 24, versículo 12, cuando dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos en estos tiempos la iglesia más chabacana, más fría, más tibia, más permisiva y mundana y liberal de toda la historia de la iglesia. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Aunque debería arrancar primero con ese tema,
pero dado los acontecimientos finales que han sucedido aquí en Colombia y en otras partes del mundo, que han venido como un tsunami, como una ola, abrazando a todas las naciones y todas envolviéndolas en el caos, en la anarquía, en la disolución y en el desenfreno. Una sociedad olvidada de Dios, una sociedad ajena de la vida de Dios, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando dice en Génesis capítulo 13, versículo 13, que los hombres en Sodoma y Gomorra eran malos y perversos en gran manera contra Jehová Dios. Hoy día la sociedad reúne los mismos caracteres, las mismas características. Y el apóstol Pablo nos habla en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, 1, 5, y nos da un diagnóstico de cómo es el carácter del hombre en los tiempos finales antes del arrebatamiento de la iglesia. Quiero que me acompañen, por favor, a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice: carácter de los hombres en los postreros días. Jesús nos habló, mis hermanos, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, que vendrían eclipses solares, vendrían eclipses lunares. Y todos bien sabemos que la luna no solamente ejerce dominio y afecta a la creación misma, sino que también afecta al hombre. La luna tiene influencia en las mareas del mar. La luna tiene influencia en el mar de magma interno de la tierra. Por eso hay activación volcánica seguido de una tétrada lunar o luna en sangre. Pero la luna también afecta algún periodo de gestación de algunas plantas y animales, incluyendo el hombre. Pero también afecta a las personas, el comportamiento. Por eso la Biblia, creo que está en Mateo capítulo 17, Jesús hablaba de lunáticos. Una vez le trajeron un lunático a él, y de hecho la madre de este lunático clamaba a Dios y le decía a Jesús: mi hijo está atormentado. Claro, por un demonio. Estaba grandemente atormentado. Este hombre era un lunático. ¿Me ayudan a buscar la cita que se me escapa en este momento, por favor? 17, 14. 14. Bueno, gracias. Yo porque no lo encuentro. Está en la Biblia de los testigos, no está en la Reina Valera, amén. Gloria a Dios. Sí, dice el versículo 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, vean, no era la mamá, era un hombre: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, o viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Amén. Mire que la palabra lunático o enfermo mental es una palabra bíblica. Es una persona que tiene el comportamiento alterado. Aunque esta persona estaba influenciada por un demonio, es bien saber que la luna también influye en el comportamiento de la gente. Por eso desde el año 2014, cuando hemos visto hasta el 2019 más de 6 tétradas lunares, hemos visto que desde ese tiempo a nuestros días actuales, 2019, el carácter del hombre se ha vuelto más agresivo y más violento. Porque la luna influye en el carácter y en el comportamiento de los hombres. El apóstol Pablo lo advirtió y le dijo a su discípulo amado Timoteo, un joven de 25 años, le dice que el carácter
en los días postreros sería transformado. Y le dijo: también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Amén. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, amén, sin afecto natural. Hoy matan a una persona por matarla, porque el amor de muchos se ha enfriado. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de este mundo más que de Dios, como los hombres de Sodoma y Gomorra. Y como los tiempos de Lot, los hombres amaban su perversión, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. ¿Cuánto dicen amén? En Génesis capítulo 6, del 11 e incluso el versículo 17, nos habla que en los tiempos prediluvianos la tierra estaba llena de violencia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Génesis capítulo 6, gloria al nombre de Cristo, versículo 11. Si lo encontraron, diga amén. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Verso 17 dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Jesús hace un paralelismo y dice en Mateo capítulo 24, 37: mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. El carácter del hombre en los tiempos prediluvianos era violento, era malvado, era perverso. Cada día los pensamientos y el corazón del hombre en la época prediluviana era inclinado al mal. Continuamente su pensamiento era el mal. Pero Jesús dice: mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así serán los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Amén. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ni qué día ha de venir vuestro Señor. Y en Lucas capítulo 21 también hizo un paralelismo referente a los tiempos de Lot, cuando vino el juicio en fuego sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, donde había homosexualismo y lesbianismo. Homosexualismo y lesbianismo, donde desde el más pequeño hasta el más grande se había corrompido delante de Dios. En Lucas capítulo 17, versículo 21, pastor, no, Lucas 17, ya vamos para Lucas 21. Lucas 17, versículo 26 dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ya lo leímos. Asimismo también sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos,
y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. ¿Ok? En Mateo capítulo 24, versículo 12 y el versículo 13, Jesús nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miremos qué dice Oseas 4. Quiero que me acompañen a Oseas 4 del 1 al 3. Si lo tiene, diga amén. Oseas capítulo 4 del 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevaleció, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Mira que la misma maldad del hombre afecta a la misma creación. Por eso en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos sus oraciones, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mis hermanos, hoy día la tierra está llena de violencia. Amén. Ha descendido, mis hermanos, sobre el mundo entero un espíritu de anticristo. Todo lo que apunta a lo que va a ser la tierra sin cristianos. En Sofonías capítulo 1:14, Sofonías capítulo 1:14, el profeta 630 años antes de Cristo escribe y dice lo siguiente. Sofonías capítulo 1 versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano está el día grande de Jehová y muy próximo. ¿Cuál es el día grande de Jehová y muy próximo? La tribulación. Amén. Donde el valiente va a llorar, donde al hombre se le va a acabar la soberbia, la valentía, porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Amén, así es. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Se van a orinar en los pantalones los valientes. Amén. Se van a hacer en los pantalones. Día de ira, aquel día, ira de Dios. Día de angustia. La palabra angustia es la palabra griega perapsein o diaknirein, que significa dolor, aflicción, persecución, tribulación. Amén. Día de angustia, aquel día. Y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta
y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres que andan como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Mis hermanos, las tinieblas en estos tiempos antes del arrebatamiento han descendido al mundo con apostasía, con violencia, con maldad, con anarquía, con revolución, con saqueos. El carácter de los hombres en estos tiempos se ha vuelto más violento. Perjurar, mentir, robar, matar, quitar la vida fácil a una persona. Eso es lo que abunda, como dijo el profeta Oseas en Oseas capítulo 4 del 1 al 3. Homicidio tras homicidio se suceden cada día. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, cuando la iglesia de Cristo está próxima a recoger, a ser recogida. ¿Cuántos dicen amén? Dice que en aquel día habrá un tiempo de angustia, un día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad. En Egipto, cuando hubieron las plagas de Egipto, sobre la región de Egipto hubo tinieblas sobre 3 días, tanto que los egipcios podían palparlas. Eran demonios que habían bajado, se habían amalgamado sobre la tierra y habían descendido. Pero Dios decretó sus juicios contra todos estos demonios, estos dioses paganos que eran dioses de los egipcios. Asimismo, mis hermanos, en estos tiempos el espíritu de apostasía anda suelto. Pero él no se manifestará al anticristo, mis hermanos, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Todo esto lo que estamos viviendo en Latinoamérica y en muchos países del mundo, con las revueltas, con la anarquía, con las marchas, las protestas, esto es un preámbulo y figura y sombra de lo que se vendrá para tiempos de tribulación. Si eso pasa ahora con la iglesia presente, donde la iglesia tiene potestad y poder sobre las obras de las tinieblas, ¿qué será de la tierra sin cristianos, sin evangelocos, sin cristianos? Se fueron los locos, se fueron los cristianos. Ahora sí el diablo va a hacer y deshacer. Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. Pero antes de eso dice: gozaos cielos y los que moráis en ellos, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Amén. Desde el año 2015 más o menos, hace ya 4 años, hemos podido ver y presenciar en todo el mundo, en Latinoamérica, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Inglaterra, en varias partes del mundo, la gente andando como ciegos, andando con linternas, con antorchas, en pleno siglo XXI, andando con su propia luz, no con la luz de Cristo. Así como fueron los hombres de Sodoma con antorchas y palos a querer violar y secuestrar a los ángeles que Dios había enviado para sacar a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra. Así como prendieron a Jesús, fueron de noche con palos y antorchas y con linternas. Y Jesús le dice: esta es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas. Hermanos, tinieblas han descendido sobre la tierra. Estamos viendo violencia, anarquía, caos, angustia, desolación, temor por las cosas que sobrevendrán en el mundo entero. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, tenemos que saber y entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén. Que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? El 4 de octubre del presente año 2019 hubieron disturbios en Ecuador. Y yo creo que ese fue como el detonante. Aunque disturbios vienen desde tiempo atrás. Desde abril del año 2018, Nicaragua se vio envuelta en protestas contra el presidente, un presidente zurdo de izquierda. Pero también, seguido de Ecuador,
Vino también el desorden y el caos que hubo en Chile hace nomás un mes y una semana aproximadamente. Chile, una ciudad, un país tan tranquilo, de gente tan tranquila, estuvo envuelto ¿en qué? En alboroto, en destrucción. Destruían los moles, destruían los supermercados, las tiendas, el metro lo quemaron buses. No sé si se entraban en las casas como aquí en Colombia, ahorita el 21 de noviembre, que fue un caos también impresionante. En México, el 27 de septiembre del 2019, también hubo disturbios en México. En Bolivia, el 20 de octubre. Y siempre lo mismo, la gente descontenta y protestando por la forma de gobierno del país, por los abusos. Está bien, protesten, pero háganlo pacíficamente. Pero como las tinieblas han descendido y está cogiendo a cualquier desadaptado por ahí y lo vuelve violento para hacer estragos, para saquear los negocios de las personas inocentes, que quizás que con esfuerzo construyen una microempresa. Vimos en Chile, entre el 20 y el 22, cómo Chile estuvo inundada de violencia, y aún, aunque ha menguado, todavía siguen los disturbios. En Argentina, el 24 de octubre del año 2019. En España, el 14 de octubre del mismo año 2019. Y en Colombia, hace menos de 4 días, el 21 de noviembre de este presente año 2019. Mis hermanos, esto fue caótico, fue algo impresionante, mis hermanos. Tinieblas están descendiendo sobre la tierra, porque el único que va a traer orden en este caos en el cual está envuelta la sociedad humana, tanto en Latinoamérica como en otros países, el único que va a poder traer estabilidad, paz y seguridad a la región o a las naciones va a ser el anticristo. Todo esto apunta, mis hermanos, en que el espíritu del anticristo está operando. Por eso la iglesia tenemos que orar, tenemos que clamar, no salir a hacer cacerorazos, que es lo que están haciendo muchos en su ignorancia, y de eso vamos a hablar también ahora. Amén. En Daniel capítulo 12, 1-3 dice que los entendidos entenderán. Gloria a Dios que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para discernir que estamos viviendo tiempos finales, hermanos. Daniel capítulo 12 del 1-3. Gloria al nombre de Cristo. Dice el Señor: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será, una vez más, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, obviamente el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren lo que dice el versículo 3, para ti y para mí, que tenemos el Espíritu Santo. Los entendidos, porque el Espíritu Santo cuando viene sobre el creyente le da entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mis hermanos, hay que hablar de las señales, de los tiempos difíciles y peligrosos que estamos viviendo. Pero hoy en día la mayor parte de la iglesia de Cristo está enfocada en el mensaje de la prosperidad, el mensaje aguado, liberal y permisivo, que no condena ni señala el pecado, que no prepara al pueblo de Dios para irse en el arrebatamiento, sino antes bien están preparando a la gente para quedarse en el arrebatamiento. Amén. Por eso dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, los pastores, evangelistas y maestros, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Bien sabemos todos, mis hermanos, que el mundo entero, según 1 de Juan capítulo 5, 19, estás bajo el maligno. Pero nosotros
Y aún tiene que saberlo el diablo mismo, que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Amén. Satanás, el diablo, mis hermanos, vino para mentir, para engañar, hurtar, matar y destruir. Cristo ha venido para darnos vida y vida eterna en abundancia. Gloria a Dios. Satanás, el diablo, es un espíritu de mentira, es un espíritu de confusión, de engaño, es sutil. El diablo, como dice Apocalipsis capítulo 12, 9, engaña al mundo entero. Amén. Amén. En Efesios capítulo 2, 1, 3 dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, el Padre Dios os dio vida eterna. Cuando estábamos nosotros muertos en vuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A mí me dolió esta semana, mis hermanos, el corazón. Me dio como esa impotencia, como esa incertidumbre de ver cómo muchas personas en el lugar donde yo vivo hicieron una marcha. Bueno, está bien la marcha, pero salieron todos con cacerolas y con trastes a hacer que escándalo y que bullicio de protesta en la calle, ignorando, mis hermanos, lo que realmente se esconde detrás de esta práctica. Están llamando el hambre, mis hermanos. Están llamando la miseria. Es un llamado a potestades de las tinieblas para que operen en las casas y en la nación. El diablo es sutil, mis hermanos, y el diablo engaña al mundo entero. El famoso cacerolazo, que no solamente aquí, sino en muchos países. Miremos en el año 2003, en el posesionamiento del presidente Maduro, el inmaduro, Nicolás Inmaduro, cómo la gente en la Plaza de Bolívar y en muchos estados de Venezuela se reunían en las calles a hacer severendas bullas, estruendos con cacerolas vacías y cucharas y tenedores o cuchillos. Hermanos, estos son implementos que sirven para comer. Las ollas vacías representan hambre y las cucharas representan los instrumentos que sirven para mandarnos el bocado a la boca. Miremos que desde el año 2013 hasta la fecha ha habido hambruna, mis hermanos, en el país hermano de Venezuela. Ha habido hambruna, mis hermanos. Ha habido miseria. Muchas personas les ha tocado salir, dejando casas, dejando incluso familias para buscar una vida mejor en otros países, porque no hay alimento en Venezuela. El cacerolazo, mis hermanos, no es un acto de protesta. Más bien es algo espiritual que se está orquestando de antemano desde el mismo infierno, desde las mismas tinieblas, y que obviamente el diablo, Satanás, y Jehová lo reprenda, quiere que la gente se involucre en estas actividades, lo cual lo ha camuflado, mis hermanos, en una simple protesta contra el gobierno, contra la forma de gobierno, contra lo que sea. Si vemos el campo espiritual, mis hermanos, y lo que se mueve detrás de esto, vemos que este acto es un llamado a la hambruna, a la miseria, a la pobreza, al caos, a la anarquía, un llamado también a la violencia y al desenfreno. Detengámonos, por ejemplo, a pensar y preguntémonos en estos momentos, ¿con qué se está haciendo el famoso cacerolazo? Obviamente con las cacerolas y con las ollas vacías, juntamente con los implementos como cucharas, cuchillos y tenedores que sirven para comer. Pero algo importante, mis hermanos, es que las cacerolas, para poder emitir ese sonido que ellos hacen de protesta, tienen que estar obviamente vacías. Si todo el pueblo se une en este acto, que no es más como un ritual, porque vamos a estudiar esto a la luz de la palabra de Dios, realmente, mis hermanos, en honor a la verdad, están haciendo es un llamado a espíritus demoníacos y malignos de hambre, de miseria y violencia. El ruido de las cacerolas no es más que una protesta social. No es una protesta social, es una invitación y complacencia espiritual a las fuerzas del mal. Están llamando el hambre.
El diablo, mis hermanos, es real. El diablo no está jugando a ser diablo. Él vino para mentir, para engañar, matar y destruir. Lo más tremendo y sorprendente es que hubo cristianos ayer, el 21, ¿antier fue eso? Bueno, hace como 3 días. Vi cristianos haciendo el cacerolazo. Yo salí al frente de mi casa y dije, por favor, no hagan eso. Miren lo que pasó en Venezuela, no llamen el hambre a nuestra nación. Los que me alcanzaron a escuchar por aquí, ¿por qué era tanto el estruendo que no escuchaban? Porque están ciegos y están sordos. Y la palabra de Jehová no quieren oír, como dice Jeremías capítulo 6, 10. La palabra de Dios les es cosa pesada a sus oídos. No la aman, no la obedecen. Y los que están por aquí cerca quizás dejaron de hacerlo. Algunos, como que cayeron en cuenta, sí, ¿verdad? Mira Venezuela, los trastes, la bulla. Mis hermanos, el diablo es real. Como dije, no está jugando a ser diablo. Amén. Y realmente muchos cristianos que ni tienen la culpa porque no le piden discernimiento a Dios y porque sus pastores tampoco enseñan estas verdades en la Biblia, porque todo es plata, todo es prosperidad, todo es abundancia, Dios tiene que bendecirme, así sea que esté en pecado, en adulterio, así sea fornicario, en unión libre, lo que sea, Dios está en la obligación de bendecirme. Eso es lo que predican hoy, pero no enseñan a tomar la cruz. No enseñan a doblar rodilla y decirle, Señor, ilumíname, dame sabiduría, dame entendimiento, hazme como Daniel, entendido en los tiempos proféticos de Dios. Amén. La gente, mis hermanos, por la ignorancia se está involucrando en las obras infructuosas de las tinieblas, como dice en Efesios capítulo 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En Romanos capítulo 1:31 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Como hijos de Dios, mis hermanos, estamos llamados a doblar rodilla, a clamar por nuestra nación, a orar, no a involucrarnos en las actividades y cosas del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Algo que la iglesia debe pedirle en estos tiempos, que si bien lo necesita, algo que debe pedirle a Dios, como dice en Lucas 11, pídale el Espíritu Santo, pídale discernimiento, pero Dios da su Espíritu, como dice en el libro de Hechos, solamente a quienes le obedecen. ¿Cuánto dicen amén? Solamente Dios da de su Espíritu a quienes le obedecen. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio, a obedecer? Para que se cumpla lo que dice en Hechos capítulo 5 versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes le obedecen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A los que aman la palabra. Por eso uno entiende el campo espiritual. A mí Dios esto me lo mostró. Una hermana de la iglesia me lo mostró y me dijo, pastor, ¿usted qué opina acerca de esto? Y yo le dije a la hermana, precisamente Dios me ha venido hablando de esto. Escuché un pastor de aquí de Medellín, acá en Colombia, que dio también un anuncio acerca de esto y le pedía al pueblo de Cristo que no se involucrara en estas cosas. Hoy en día es fácil ver hasta cristianos involucrados en el Halloween, en la Navidad. Ahora, ¿por qué no se van a involucrar en una protesta donde hay cacerolas vacías invocando el hambre? Amén. Amén. Estamos viviendo, mis hermanos, tiempos difíciles. Y hay que pedirle a Dios discernimiento espiritual en todo lo que se mueve en este mundo que nos rodea. Y que lo que también deben de hacer los pastores en estos tiempos, los que son entendidos en las Escrituras, es enseñar a la multitud la palabra de Dios. Amén. Sin anestesia, sin pañito de agua tibia. Gloria a Dios. Enseñar la palabra tal cual como está escrita. Amén. Aleluya. Enseñar al pueblo de Dios a hacer diferencia entre lo sano y lo no sano, entre lo santo y lo profano. Enseñar a discernir al pueblo de Dios entre lo limpio y lo no limpio, como dice Ezequiel capítulo 44, 23. Y como dice en Ezequiel 44, 26, sus sacerdotes violaron mi ley.
sus pastores, sus ministros. Violaron mi ley, la palabra. Porque hoy día sí que han modificado la palabra. O si no, ve a los testigos contra Jehová por ahí pasando, adulterando la palabra de Dios. Jehová los reprenda. Amén. Maldito, dice la Biblia, todo aquel que añadiere o quitare una tilde o una coma, porque para él vendrán las plagas que están escritas en este libro. Y Dios quitará su parte del libro de la vida. Y si añade, Dios añadirá las plagas que están escritas en este sagrado libro, la Biblia. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Nosotros, la iglesia de Cristo, mis hermanos, somos la sal de este mundo. Somos la luz del mundo. Y tenemos que andar, mis hermanos, como dice en Efesios 5, andad como hijos de luz, ser luminares de Cristo en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, el diablo es un espíritu que se mueve en el mundo espiritual, y recordemos que él vino para engañar, matar, hurtar, matar y destruir. Amén. La Biblia lo llama en Efesios capítulo 2, 1, 3 como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Como dijimos, en el año 2013, en pleno posicionamiento del presidente Maduro, presidente de Venezuela, el pueblo venezolano se movilizó a las calles de las ciudades y aún en la Plaza de Bolívar en Caracas para protestar con cacerolas, cucharas. Y esto fue por varios días, con la consecuencia que hoy día todos bien conocemos: el hambre, la falta de empleo, la desvalorización del peso venezolano. Eso le llaman el soberano hoy día. Antes era el Bolívar. Mis hermanos, la moneda venezolana no vale un carajo. Puedes tener un cerro de billetes venezolanos y no alcanzas a comprar nada. De hecho, los billetes venezolanos no son como los billetes, por ejemplo, aquí en Colombia, que son así verticales, sino que son horizontales. No, al contrario, no son horizontales, sino que son así verticales, a manera de altar, porque hasta el dinero lo han conjurado. Y ellos tienen sus orichas, sus dioses paganos que adoran en Venezuela, allí, en el billete así, como un altar, no así como todos lo conocemos. ¿Ok? El peso venezolano se ha degradado, ha perdido valor ante la sociedad. Miremos el ejemplo cómo está Venezuela hoy día. Está envuelta en el caos, en la desolación, en la miseria, en el hambre, y hasta los alimentos los han tasado por medida. Como dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 4, 16. Los alimentos escasean. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Mira que eso pasó en Israel. Y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Eso es lo que están haciendo con el famoso cacerolazo, llamando al hambre, llamando a la escasez de pan y hasta de agua, porque en Venezuela ni agua potable hay en el momento. La gente se está enfermando por beber agua insalubre, agua no potable. Los niños ya andan enfermos. Los niños andan en las panaderías pelando un pedazo de pan. Muchos andan en los basurales, o esperando que la gente que medio tiene forma saque sus tachos de basura a la calle, y llegan los niños a ver si hay alimento allí. Amén. Es triste, mis hermanos. Amén. Y eso esta semana, ¿cuándo fue que Colombia se envolvió en esto? ¿Se vio vista envuelta en esto? Antier. Y creo que ayer también. En muchas partes de Colombia la gente protestando en sus casas, se asomaban por los edificios y qué estruendo de ollas. Impresionante, mis hermanos.
Lamentaciones capítulo 1:11 dice: todo el pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Mis hermanos, en honor a la verdad, detrás de ese cacerolazo hay una manipulación espiritual antagónica al propósito de Dios con cada nación. Ojalá compartas este video, porque esto se ha extendido, mis hermanos, como una plaga. O si no, es la gente marchando con antorchas, andando como ciegos en pleno siglo XXI, es la gente protestando por todo en pleno siglo XXI con cacerolas vacías y ollas vacías. Así que también en esos tiempos donde la tecnología ha avanzado y la ciencia va en aumento cada día, el mundo entero, mis hermanos, está andando en tinieblas espirituales. Y es sorprendente ver, mis hermanos, también cómo muchas personas en todo el mundo, como dijimos, están marchando con antorchas encendidas y lo prefieren hacer durante las noches, como si estuviéramos en la época medieval, protestando y aún manifestando inconformidad con el gobierno en temas de educación, en temas políticos, ideología e igualdad de género, entre otras. Desde el punto de vista espiritual y profético, para ambos casos, tanto las marchas con antorchas encendidas y tanto las marchas y protestas con cacerolas, todo esto tiene su trasfondo espiritual maligno. Tinieblas, mis hermanos, están cubriendo la tierra, porque se acerca el gran día, grande, temible y espantoso de Jehová. Pero antes de que venga este gran día, grande y espantoso de Jehová, tú y yo volaremos en los cielos. Amén. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia a través de su Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que, mis hermanos, es algo así como si en sentido espiritual algo se estuviera orquestando, mis hermanos, algo se estuviera preparando para traer caos, desolación y anarquía en medio de los pueblos. Algo profético se está cumpliendo delante de nuestros ojos en esta sociedad que cada día crece, mis hermanos, con el avance de la ciencia y con el avance de la tecnología. Estamos en la era de las lámparas LED, de las grandes lámparas que dan tremendos chorros de luz. Los celulares tienen gran potencia de luz hoy día también, y la gente marchando con antorchas, porque están ciegos espirituales. Están ciegos, mis hermanos. La tecnología avanza, mis hermanos, y Daniel capítulo 12:4 dijo: en aquel tiempo muchos correrán de aquí para allá, y eso es lo que están haciendo, marchando, y la ciencia aumentará. Pero Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, también digo. Amén. Así que vemos, mis hermanos, cómo el pecado, la maldad, la iniquidad, la inmoralidad sexual y aún la ceguera espiritual, juntamente con la apostasía galopante, van inundando cada día más nuestra sociedad en un mundo que cada vez se aleja más y más de aquel que dijo ser la luz del mundo. Estamos como en los tiempos del diluvio, en los días de Noé, y como los días de Lot, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Para poder, mis hermanos, entender un poco más acerca de esto que ha venido pasando en Latinoamérica y en muchos países del mundo, quiero que vamos al origen. Vamos a desenmascarar lo que hemos venido hablando acerca de los cacerolazos. Para poder entender un poco más esto, vamos un poco más a ahondar en la historia bíblica y en el pueblo de Egipto, para poder entender este famoso cacerolazo. Vamos a la historia bíblica de Egipto. Recordemos que la antigua civilización de Egipto
los egipcios por lo general siempre fueron paganos e idólatras. Eran politeístas porque creían en muchos dioses. De hecho, cuando llegaron los hebreos a Gosén, por ley y mandato del rey de Egipto, Faraón mandó a grabar en los postes y dinteles y puertas de las casas de los hebreos ahí en Gosén todos los dioses de Egipto alrededor. Por eso en la Pascua Dios ordena sacrificar un machito cabrío, un cordero de 1 año, de 12 meses. Y sacrificaban, eso lo llamaron el sacrificio continuo, empezó allí. Por familias, un corderito. Y con un hisopo y un lintel donde vertían la sangre del cordero sacrificado, cogían y untaban las puertas y los linteles de las casas de los hebreos ahí en Egipto. Porque Dios decretó juicios sobre los dioses paganos de Egipto. Amén. Amén. La sangre de Cristo anula el accionar demoníaco de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el maligno no tiene potestad sobre nosotros, porque nosotros hemos sido comprados con precio de sangre. Amén. Esa sangre es figura de lo que venía a cumplirse en Cristo Jesús, la sangre preciosa de nuestro Señor, Amén. Gloria la a cual ha Dios. sido derramada y vertida para la propiciación de nuestros pecados. Amén. Amén. En el antiguo Egipto se invocaban a estos dioses, y muchos de ellos eran dioses de la inundación, como el dios Cum, dioses de la fertilidad, como el dios Api, o el dios Hathor, que era el dios del ganado. Y Dios mandó juicios contra todos estos dioses, contra 10 potestades de las tinieblas, las más tremendas de Egipto. Dios decretó sus juicios. En el antiguo Egipto se invocaban dioses de la inundación y de la fertilidad, como el dios Cum, que es el dios de la inundación del río Nilo, el dios Hathor, el dios del ganado, entre tantos. Todos estos dioses de la abundancia y de la prosperidad inundaban el río. Por eso ellos tenían que invocarlos para que el río se saliera y pudiera inundar, porque Egipto está rodeado prácticamente de zonas desérticas, y necesitaban el agua del río Nilo precisamente para que inundaran los cultivos y pudieran crecer y proporcionar alimento al pueblo. Todos estos ríos estaban representados en dioses que ellos mismos adoraban, y eran dioses referentes al río Nilo y sus afluentes. Otro dios adorado por los egipcios era el dios Api, que era el dios propio del río Nilo. Y recordemos que Dios convirtió las aguas del río Nilo en sangre, que fue la primera plaga. Y esta plaga duró 7 días, y en esos 7 días los egipcios no pudieron beber ni tomar agua, ni del río Nilo, ni de sus afluentes, ni de las ollas. Cavaban tierra y salía incluso agua con sangre. Imagínate 7 días tú sin beber agua. Así estuvo el pueblo de Egipto. Dios decretando sus juicios, aplastando las deidades de Egipto. Los egipcios adoraban el río Nilo y adoraban este dios Api, así como los hinduistas adoran el ganado y adoran a muchos, infinidad, incontable cantidad de deidades. Los hinduistas adoran el río Ganges, así como el egipcio adoraba el río Nilo. Dios aplastó estos dioses falsos de Egipto con la plaga en sangre. Esta misma plaga sucederá, mis hermanos, para los tiempos futuristas, en el tiempo de la tribulación, más precisamente en la gran tribulación, en Apocalipsis capítulo 16, del 3 al 4, cuando dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que estaba en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas, y éstas se convirtieron en sangre. Los egipcios adoraban también al dios del ganado, tal cual como lo hacen en estos tiempos los hinduistas, bien dijimos. Y el ganado para los egipcios estaba representado en el dios Hathor. Todo esto tenía que ver, mis hermanos, con los dioses Limus y Eton, que eran los dioses prácticamente del hambre. Si no se inundaba el río Nilo,
Esto traía como consecuencia hambruna y escasez de alimentos para la región. Para invocar a estos espíritus, los egipcios sostenían un citro y con él golpeaban objetos para invocar a estos dioses paganos para que el río se inundara y proporcionara alimento. Mis hermanos, miremos que esta práctica de golpear ollas y hacer protesta viene desde los egipcios. Es una práctica totalmente pagana y contraria a Dios. La iglesia de Cristo, mis hermanos, no debe de involucrarse en estas prácticas, ya que el mismo Señor dice en su palabra, en Oseas capítulo 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Antes de practicar cualquier cosa, pídele a Dios y dile: Señor, esto es lo bueno, esto es lo justo, esto es lo digno del hombre. ¿Hay virtud alguna en ello? Esto es algo digno de alabanza. Dile al Señor, pregúntale antes de practicar o meterte por ignorar el origen de las cosas en prácticas que son paganas. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Jehová, yo también te eché del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Más bien, mis hermanos, como iglesia y como cuerpo de Cristo, debemos orar por nuestra nación. Debemos darle gracias a Dios. Me refiero aquí a Colombia. Y si Chile o Ecuador o Argentina o Bolivia son países fértiles, denle gracias a Dios, mis hermanos, porque tenemos una nación fértil. Pero no nos involucremos en las prácticas infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendámoslas. Más bien, como hijos de Dios, debemos orar por nuestra nación y, como dije, darle gracias al Señor porque tenemos una tierra productiva, una tierra rica, Amén. donde el hambre, mis hermanos, está lejos de golpear nuestra nación. Pero al hacer estas prácticas y hacer protestas con cacerolas invocando el hambre y la miseria en nuestro país, si hacemos esto, ahí sí que va a llegar el hambre. Estamos viviendo, mis hermanos, en honor a la verdad, tiempos peligrosos. Tiempos donde la maldad del hombre se ha incrementado desmedidamente, donde ya no buscan sino la oportunidad de cualquier marcha o protesta para levantarse en los violentos y hacer estragos y formar el caos, la desolación y la anarquía. Amén. Cristo viene pronto por la iglesia, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 5:11, con esto voy terminando, para entrar en materia ya, gloria al Señor, la próxima semana, acerca de la maldad de los hombres y cómo el amor de la iglesia se ha enfriado en estos tiempos. Cómo en estos tiempos estamos viendo la iglesia más chabacana, más permisiva, más mundana, que no hace sino hablar de plata y prosperidad, pero no habla de santidad, ni de arrepentimiento, ni de arrebatamiento, que es lo que compete para el pueblo de Dios escuchar, y que conviene escuchar al pueblo de Dios en estos tiempos, que son peligrosos. Amén. Aún dice el Señor en Primera de Timoteo, a través del apóstol Pablo, en Primera Timoteo 4:1, el Espíritu del Señor dice claramente que en los postreros tiempos vendrán espíritus de engaño. Espíritus de engaño, mis hermanos. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque serán engañados, si fuese posible, aún los escogidos. Tenemos que ser, mis hermanos, entendidos en discernir todo lo que se esté moviendo en nuestro alrededor. Amén. Y más en estos tiempos que estamos cerca a ser arrebatados. Amén. El diablo nunca va a poder impedir el arrebatamiento, pero lo que sí va a hacer es que tú te puedas quedar. Amén. Amén. Efesios capítulo 5:11, con eso termino. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas,
porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos salieron ¿qué día fue eso en el cacerolazo acá? El viernes. ¿Cuántos salieron el viernes a hacer cacerolazo por ahí en las calles? Ninguno. Bueno, gloria a Dios. Aquí hay gente entendida, mis hermanos. Y eso que este tema no lo habíamos hablado, pero tú tienes el mismo espíritu que tengo yo. Tenemos el mismo espíritu. Hemos sido comprados por la misma sangre. Aquí el pastor no es mayor que la oveja. Aquí el más grande se llama Jesucristo, y él da su espíritu a quienes le obedecen. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es triste, mis hermanos, ver mucho pueblo de Dios ignorante, involucrado en estas cosas que son del mundo. Ahora el apóstol Pablo dijo a Timoteo que no nos enredemos en los negocios de la vida. Segunda de Timoteo capítulo 2:4, perdón, dice que ninguno que milita, porque somos soldados del cuerpo de Cristo, del ejército de Jehová de los ejércitos. Somos soldados de Cristo y por tanto estamos militando en la milicia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Del ejército de Jehová de los ejércitos. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto incluye protestas, política. Ahora la iglesia de Cristo debe ser apolítica. A nosotros Dios nos ha mandado a predicar de Cristo, no meternos en política. Hablando de los pastores, hablando de los ministros, que lo haga algún hermano de la iglesia que sea abogado o alguien que haya estudiado derecho, o que sea una persona que haya estudiado ciencias sociales, sociología, o bueno, en fin, que lo haga un hermano, porque necesitamos allá en el Congreso gente de Dios. Pero que un pastor que milita, que no en vano lleva la palabra, abandone su rebaño para irse metido de político o senador, eso no es de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dale palmas de alabanza. Gloria a Dios, Padre, gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has llamado a predicar tu bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has dado entendimiento y sabemos que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y gracias porque tú nos has ungido con sabiduría, con entendimiento de lo alto. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice el Señor, pídala a Dios y Él da a todos abundantemente y sin reproche. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque aún tu palabra dice en Romanos 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El versículo 36 dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, por esa libertad que tú lograste a nuestro favor en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre que has derramado en la cruz, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que tú envías a tu pueblo, Señor. Padre, no nos sueltes de tu mano en estos tiempos difíciles, Señor. En estos tiempos de incertidumbre, de violencia, de angustia, de desasosiego, Señor, donde todo parece venirse en contra, Señor, pero tú vas delante de nosotros como poderoso Rey, como poderoso gigante, Señor. Señor, levántanos, llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a vivir y andar en el primer amor, a vivir una vida de santidad, de consagración, y a predicarle al mundo que Cristo viene pronto por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arrugas, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, como hijos de Dios, andar como hijos de luz, no en fornicaciones, ni en adulterio, ni en lascivia, ni en cosas del mundo, Señor, sino ser entendidos en cuál tiempo estamos viviendo, Señor. Señor, gracias, bendito Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor.
el cual nos guía a la verdad, Señor. Ayúdanos a andar en amor, Señor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero aún tu palabra dice que ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas salgan por nuestra boca, Señor, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino también acciones de gracias. Porque sabemos que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tendrá herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras necias y vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ayúdanos a no ser partícipes con el mundo, Señor, sino antes bien reprender las obras del mundo, Señor, porque en otro tiempo éramos tinieblas, hoy en día somos la sal y la luz de este mundo, Señor, mas ahora somos luz en Cristo. Y por tanto tú demandas de nosotros que andemos como hijos de luz, porque todo fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando todo lo que es agradable delante de tus ojos, Señor, y que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos, Señor, porque vergonzoso es aún hablar de lo que la gente del mundo hace en secreto, Señor. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz de tu palabra y tu verdad es lo que todo lo manifiesta y lo saca a la luz. Por lo cual tu misma palabra dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, como entendidos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son peligrosos y son malos, Señor. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, Señor. Cantando delante de ti con salmos, con cánticos e himnos espirituales, y no emborrachándonos con vino, en lo cual hay disolución, Señor, sino más bien ser llenos de tu presencia, ser llenos de tu Espíritu y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.